El lenguaje. Las palabras. Construyendo ideas. Imaginando mundos. Somos encuentro. Somos comunidad. Somos actualidad. Somos comunicación para el bienestar. Hola, ¿qué tal? Aquí Eduardo Carrasco, saludando a todos los que siguen Comunicación para el Bienestar. Estamos en este segundo programa de la primera temporada, en donde nos hemos dado el objetivo de reflexionar acerca del papel de la comunicación y su incidencia en la construcción del bienestar. Estamos reunidos con la maestra Ivette Serna Reyes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y con el maestro José Luis Flores Torres. ¿Qué tal? Gusto saludarles. Para empezar, yo quisiera plantear una pregunta aquí a mis compañeros que nos ayuden a reflexionar acerca del balance que ustedes encuentren en los resultados que arroja el actual sistema político-económico vigente, particularmente para el caso de México. Maestro, si nos ayudas para poder comprender un poco qué está pasando. Es una pregunta amplia y tendremos que hacer un análisis justo. Yo creo que tendremos que ver las aristas en donde tendríamos que ubicar a víctimas y a gente que se ha beneficiado de ese sistema. El sistema en términos generales, pues creo que no ha cambiado. Es decir, tenemos ahora un nuevo partido político en la presidencia de la República y tenemos un nuevo presidente de la República, pero el sistema, a final de cuentas, sigue siendo el mismo. Y habría que ver justamente a las víctimas de ese sistema, pues habría que echarle un ojito a las estadísticas, donde podemos ver víctimas de feminicidios, por ejemplo, en donde podemos ver a periodistas, a reporteros que han muerto en el ejercicio de su trabajo. Pero creo yo que habría que comentar, para ser justos, a los principales, por así decirlo, víctimas de este sistema, que serían los pobres. Es decir, la gente que está en esa situación de vulnerabilidad, que alcanza la cifra de casi el 50%, que es el 50% de los mexicanos está viviendo en una situación de pobreza. Hay casi un 50% de la población en México pues que está como muy restringida en sus oportunidades. Ajá. Y a partir de ahí, de ese problema de la pobreza, bueno, se van desprendiendo otros problemas, el problema de la violencia, problemas culturales, problemas educativos. Así que desde mi perspectiva, es el gran adeudo que deja ese sistema al cual te refieres. La gente pobre que estaría abarcando casi el 50% de la población. Es un número no menor, es un número impresionante, por así decirlo. Tradúcelo ya el número de habitantes que somos como mexicanos, y el adeudo es grande, ¿no? Ahora, pues por otra parte, la gente que se benefició, también habría que ver, es decir, empresarios que le sacaron jugo. Pero bueno, este sistema fue como muy curioso, ¿no? Porque dio y quitó a mucha gente, ¿no? Incluso, pues creo que se basó mucho en la corrupción. Fue un sistema que tuvo la corrupción como una herramienta, por así decirlo, en el que mucha gente se vio beneficiada, gente pobre, gente rica, clases medias, pues de alguna manera se vieron beneficiados con ese sistema de corrupción. Fíjate, yo creo que no es que el sistema sea curioso, sino que el sistema es el sistema, pues estamos inmersos en un sistema colonial, capitalista y en el peor de los casos neoliberal, ¿no? Posmoderno, donde la lógica del mercado es el sistema que se reproduce en todos los subsistemas de este país y del mundo, ¿no? En las familias, en los centros educativos, en cualquier subsistema se reproduce este sistema colonial capitalista. Y en esta lógica de mercados, pues son los capitales los más interesados en estar, pues, aumentando su capital, valga la redundancia, a costa de estas víctimas que tú mencionas, ¿no? Los desprotegidos, los pobres, la clase trabajadora que está viviendo al día todo el tiempo. Y los medios de comunicación son parte de este poder, ¿no? De este capital que tiene intereses muy particulares porque el sistema permanezca y además permanezca inmóvil, que no haya alteraciones, solamente si al mismo sistema le conviene esa alteración, ¿no? Entonces yo creo que en este sentido el sistema ha sido muy eficaz, ¿no? Es muy coherente con lo que está pasando.
Y cuando tú hablas de los pobres, incluso yo creo que nos quedamos abajo con las cifras, ¿no? Hace un par de semanas hacíamos una proyección del antes y después de la pandemia, y en un país de 120 millones de mexicanos, casi 70 van a estar en situación de pobreza cuando acabe la pandemia. Entonces sí, el sistema ha sido muy eficaz en generar brechas de desigualdad y también ha sido muy eficaz en mantener una población muy sumisa, ¿no? Muy estática. Sí, yo entiendo que hay una cierta resistencia del sistema vigente de las últimas décadas, por lo que parece ser que se impulsa como una transformación, como se le ha llamado. Y hay una serie de adjetivos y descalificaciones. Ustedes recuerdan a la gente de Frena, ¿no? Que ha tachado de chavista, de radical al actual gobierno, pero coincido con lo que plantean. Básicamente el sistema es un sistema capitalista, ¿no? Se acaba de firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, o sea, ¿eso qué tiene que ver con el comunismo, con el socialismo? Me parece que faltan a la verdad y descalifican de una manera muy ligera. Parece como que les falta un poco de información, conocimiento o mejores intenciones. Aunque también me parece que hay unos ciertos indicadores, ¿no? Esto de los apoyos directos a los jóvenes, a los apoyos directos a las mamás solteras, etcétera, etcétera, a los grupos más vulnerables. Sin embargo, también coincido, hay una lógica, una espiral, digamos, dinámica del sistema que pretende mantener las cosas en el estado que ha mantenido prácticamente las últimas 2 décadas del siglo XXI en México. Y esto yo creo que es justo un poco la pugna que está un tanto en el ambiente, ¿no? Aunque también hay que decirlo, hay unas causas más abajo y más a la izquierda, por ejemplo, los pueblos originarios, ¿no? Hay un grupo importante que se resiste con argumento, con conocimiento, con información de primera mano, acerca, por ejemplo, del Tren Maya, ¿no? Hay un saldo preocupante, por ejemplo, también en el caso de la termoeléctrica que está por instalarse en Morelos, con un saldo mortal en el caso de Samir, y justo se oponían a la implementación de una empresa española, además hay que decirlo, ¿no? Hay una serie de ambigüedades, hay una serie de contradicciones que están en pugna, y desafortunadamente este balance me parece que arroja todavía más saldos negativos que favorables para la causa del actual gobierno, que pretende una transformación del sistema. Y hay una resistencia, digamos, del sistema beneficiario de las administraciones anteriores, a los que él ha llamado privilegiados, especialmente en el caso de los trabajadores de la industria cultural, ¿no? Que son los que argumentan más o menos la resistencia y el embate al actual gobierno. Me parece también desproporcionado cuando lo tachan de autoritario, cuando lo tachan de que está cometiendo atentados contra la libertad de expresión, cuando tienen espacios, columnas en los medios tradicionales y que son muy seguidos en los medios sociodigitales. Creo que hay una desproporción. En ambos polos, a mí me queda la impresión de que falta argumentación, de que falta alturas de miras, de que falta profundizar en la propuesta para poder construir efectivamente algo poco más equilibrado, poco más democrático. Vamos a hacer un corte y regresamos en breve. Proseguimos aquí en Comunicación para el Bienestar, y yo quisiera plantearles una pregunta a ambos. ¿Cómo ven el papel de los medios de comunicación en su relación precisamente con el sistema, los saldos que arroja el sistema? Ivette, por favor. Yo hablaba en el primer bloque sobre un sistema colonial, ¿no? Y este sistema nos arroja la idea de que existen países centrales y países periféricos, ¿no? Los países centrales son aquellos del primer mundo, desarrollados,
y que pasa todo lo importante, ¿no? Ahí se define el futuro mundial. Y los países periféricos, que son aquellos subdesarrollados, que no terminan de prosperar, que no terminan de sobresalir, pero que además parecen condenados a seguir la misma agenda ideológica y mediática de los países centrales. Si lo... Fondo Monetario, Banco Mundial. Exactamente. Si esta analogía la llevamos a los medios de comunicación, yo veo algo muy similar. Hay temas que son centrales, que tienen que ver, como lo mencionas, con la economía, lo que marca la agenda o la política económica, que parece que toda política es económica ahora, como el rescate de los bancos, la caída de la bolsa, temas de macroeconomía que muy poco tienen que ver con la vida cotidiana, ¿no? Y también hay otros temas que son periféricos, que están ahí, pero que no terminan de verse, que no terminan de resonar, que parece que no hay quien los voltee a ver. Y estos temas tienen que ver con las víctimas que señalaba José Luis, ¿no? La gente que sostiene luchas legítimas y muy importantes para este país, como los pueblos originarios que son despojados, los grupos étnicos que están enfrentando exterminios, ¿no? Las comunidades chiapanecas y la violencia que impera ahí, las comunidades michoacanas en defensa de los bosques, las mujeres víctimas de violencia. Sí hay estas coberturas periféricas que no están encontrando lugar porque los medios utilizan la agenda, los espacios para hablar pues de temas que a los oligopolios les importan, ¿no? Para ellos son importantes, pero están revictimizando a las víctimas del sistema. Sí, así como comentas que hay una agenda periférica y hay una agenda medio centralizada, una agenda ahí medio monopólica, pues creo que también eso se reproduce en términos de medios y estructuras de comunicación. Es decir, tenemos medios tradicionales, por así decirlo, que pues durante décadas, durante años estuvieron acostumbrados a trabajar de una manera en la que les dio resultado, en donde ganaron dinero, en donde generaron una alianza con empresarios, alianza con políticos, alianza con grupos de poder en términos generales. Pero ahora tenemos medios digitales, tenemos medios o plataformas de comunicación digital, en donde a mí me da la impresión de que esos medios tradicionales tienen un gran adeudo en el sentido de tener buenas plataformas digitales. Es decir, no me ha tocado ver una buena red social de Televisa o de contenidos de Televisa hecha exclusivamente para redes sociales o comunidades virtuales. ¿Quién dirías, profe, a nivel nacional en México que determina la agenda informativa? ¿Cómo está esta correlación entre tradicionales y sobre digitales? ¿Por dónde la ves? Bueno, pues hoy en día sí está como medio complejo como el ubicar quién o en dónde, etcétera, porque ya tienes medios, por ejemplo, como Twitter, que de alguna manera te da una idea. Y digo que te da una idea porque muchos de los trending topics que aparecen ahí reflejados, pues muchas veces son amañados, comprados, etcétera, pero bueno, te da por lo menos una idea de cuáles son los temas que están en tendencia, pero lo que dices es verdad. Hoy en día la dinámica de la información definitivamente ha cambiado. Y así como vemos a medios tradicionales que no terminan de cuajar en el mundo digital, también vemos a medios digitales, a plataformas digitales, hasta como que la inseguridad de decir medios digitales, porque en términos generales no son medios de comunicación propiamente, pero plataformas digitales que pues tienen ahí en medio contenidos, y en el contenido tienen su principal fortaleza, pero creo que también su principal desventaja. Es decir, hay una cantidad grande de contenidos que se generan hoy en día en plataformas, pero ¿cuántos de esos contenidos valen la pena? ¿Cuántos de esos contenidos están bien producidos? Y sobre todo, ¿cuáles de esos contenidos generan la participación de la gente? Porque los medios sociodigitales, pues por antonomasia, tienen que ser medios participativos, colaborativos. Sí, yo les comentaba los últimos días que no estoy tan segura, pues, de que los medios digitales sean medios. A mí me da la impresión que son una extensión de los medios
innombrables, les decíamos, ¿no? El número de chisme, porque no sabemos si son tradicionales o qué cosas son. Pero las plataformas digitales me parece que sí están marcando la agenda hoy por hoy. Tiene que ver un poco con la inmediatez, pero también con la profundidad con la que se trata la información. Es decir, parece que un medio, digamos, milenio, no se puede quedar atrás si sale una lady tacos, una lady camioneta, una lady cualquiera, ¿no? Sí. Entonces, esa información la va generando no sabemos quién, ¿no? Puede ser real, puede ser amañada, puede estar descontextualizada, o sea, puede ser cualquier información, pero los medios tradicionales las van reproduciendo para no salirse como de esa dinámica de lo inmediato, de la visibilidad, de estar ahí en el timeline y ellos también estar abonando y difundiendo el videíto, y luego además lo pasan a las plataformas digitales, o sea, al periódico digital como tal. O sea, no puede ser que en sección de videos estén contenidos virales, que nadie se toma la molestia de explicar quiénes son, de dónde salieron, cuál es el contenido, etcétera. La fuente. Entonces, a mí sí me parece que hay ahí una dinámica muy perjudicial entre lo que marca lo inmediato de las plataformas sociodigitales y los medios que deberían de estar haciendo su chamba, ¿no? Salir a la calle, estar buscando la fuente, la información. Y creo que aquí los que estamos perdiendo somos los usuarios, los consumidores de contenido, pero para no hacernos las víctimas, también creo que deberíamos de ser justos, porque también es una lógica de mercado, ¿no? Oferta, demanda, ¿qué es lo que me está pidiendo el consumidor? Si parece que las redes sociodigitales son tan democráticas o el internet es tan democrático que puedes encontrar lo que tú quieras, ¿qué es lo que estás buscando? ¿Qué quieres? ¿No? Si tienes 1000 posibilidades y regresas a la estridencia, a la nota roja, al video viral, a la lady, ¿qué es lo que está pidiendo? Sí. Fíjate que así como lo planteas, yo tengo la impresión de que tanto los tradicionales o innombrables medios de costumbre y los sociodigitales están un poco en deuda en términos generales acerca del método periodístico, ¿no? Claro que hay excepciones muy valiosas, pienso en Pie de Página, pienso en algunos otros medios sociodigitales, Animal Político, que se ve que hacen un trabajo periodístico en donde ellos mismos se exigen dar resultados, pero son los menos. Y quisiera hacer una analogía en lo que propone Hugo López-Gatell acerca del acceso a los alimentos chatarra. Eso me parece muy interesante y creo que también funciona para hacer un análisis de medios actualmente en México. No es una cuestión ni siquiera de recursos financieros. Hay gente que puede tener con qué comprarse los alimentos del día, pero hay una oferta en la tienda de la esquina, en las tiendas de conveniencia, en donde se vende este veneno embotellado. Las papitas. Los productos industrializados, algunos de bolitas así que traen queso espolvoreado, ¿no? Y entonces cuando uno llega al estanquillo a comprar, la oferta tiene un número reducido de opciones. No es una condición de bolsillo. Y me parece que algo está pasando muy parecido en la información periodística que se difunde en México. La oferta periodística, la oferta informativa, tiene prácticamente 2 o 3 opciones más o menos socializadas con mañas, por ejemplo, en las tendencias de Twitter, ¿no? O sea, me parece que ahí hay mucha manipulación, especialmente en Twitter. Y bueno, pues también algunos otros que son tendencia, pero sin hacer el ejercicio periodístico con un mínimo de rigor. Y llevo esta analogía entonces a la lógica de la cadena económica, producción, distribución, comercialización y consumo de la información. Creo que se puede identificar un poco con lo que ha dicho el doctor Gatell. Valdría la pena ponerle octágonos a los periódicos
bajo en rigor periodístico, alto en especulación, obedece a intereses empresariales. Hay que ponerle octágonos también a la prensa, a la pantalla, a las redes sociodigitales. Y en este sentido, yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿cómo ven esta corresponsabilidad en esta cadena, más o menos siguiendo el parangón de la economía? ¿Qué pasa con la información y con el consumo de información? Bueno, justamente esa cadena no se detiene en el consumo, ¿no? En términos en ese parangón que hiciste con respecto a la cadena productiva, en términos de comunicación, es decir, el consumo es una parte de ese proceso, pero continúa ese proceso, es decir, la retroalimentación. Desde luego hay un proceso, tendría que haber un proceso de retroalimentación y de construcción. Es decir, ¿qué hago con ese contenido que he consumido? ¿Sí? Me he tomado 2, 3, 4 horas viendo medios de comunicación, no consumiendo medios de comunicación. No digo, bueno, ¿qué hago con todo eso? ¿Qué construyo? ¿Para qué me sirve? ¿Sí? Y bueno, en este juego de responsabilidades, justamente, bueno, pues hay un montón de aspectos, ¿no?, que tendríamos que considerar, desde luego, ¿no? De repente los medios de comunicación digitales o las plataformas digitales son muy atractivas y de repente te dan impresiones, ¿no? Te da la impresión de que es el espacio en donde todo puede aparecer publicado, ¿no? Te da la impresión de que es un espacio de libertad, de libertades irrestrictas. Y en realidad, bueno, como dicen los clásicos, todo poder pues refleja una responsabilidad, ¿no? Requiere una responsabilidad. Y hay una responsabilidad, desde luego, en el consumo de los medios de comunicación, a muchos niveles, ¿no? En muchos sentidos. Desde responsabilidad, ya tenemos como que muchos contenidos, ok. Ya, mi vara de posibilidades ya subió, ¿no? Ya tengo, ya nada más tengo los canales de televisión y las estaciones de radio, ¿no? Tengo una oferta ahí en internet, en YouTube, en Netflix, etcétera, ¿no? Ya así que esa tiendita ya se llenó de contenidos. Tenemos que ser selectivos. Tendría que haber aquí una educación para el consumo de los medios de comunicación, desde luego. Tendría que haber una perspectiva legal, ¿sí? Tanto para el consumo como para la creación de contenidos, ¿sí? Tendría que haber una cuestión de etiqueta incluso, es decir, de educación, en la manera en la que estamos respondiendo, en la manera en la que estamos interactuando, un respeto, justamente, una perspectiva de que no soy yo nada más el que está generando ahí un contenido, sino que ese contenido va a tener una repercusión hacia la comunidad, pues no nada más hacia mi comunidad virtual, sino hacia la comunidad global. Hay una perspectiva también, una responsabilidad con respecto a la salud, ¿no? Es decir, cuáles son las repercusiones en la salud por el consumo, de medios, de plataformas digitales, sobre todo hoy en la pandemia. Ahora en la pandemia, bueno, pues cuántas horas estamos ya frente a la computadora. Bueno, ¿cuáles son las repercusiones con respecto a la salud que tenemos ahí que poner ojo, ¿no? Entonces, es una serie de responsabilidades. Lo que aparece ahí en medios de comunicación es como muy atractivo y nos da como muchas sensaciones de libertad irrestricta, de tener una serie de opciones, y en realidad pues ni tanto, ¿no? Es decir, de repente tú ves lo que se publica en internet, en YouTube, y son contenidos como muy estandarizados, ¿no? De repente. La participación de repente pues ni es tanta, ¿no? Está como muy restringida, ¿no? Sí. Entonces, bueno, sí hay una serie de responsabilidades, ¿no? En la filosofía de Peter Parker, ¿no? Todo poder implica ahí una responsabilidad, ¿no? Sí, muy profundo. Y es que la tiendita está llena de contenidos, pero chatarra. Es decir, hay muchos contenidos, pero son monotemáticos. O sea, el problema es que son monotemáticos. No ha cambiado nada de hace unos años, cuando tú le ponías al noticiero de Televisa y luego le cambiabas al de TV Azteca y tenían exactamente la misma agenda, ¿no? Creo que nada más iban ahí desfasados por una nota, y a veces ni eso, ¿no? Estaban dando la misma nota si tú haces ese ejercicio. Y ahora las plataformas, digo, no son garantía de nada. Al contrario, me parece que hacen más víctimas, porque según dónde estás consumiendo estos contenidos, se vuelve un tema clasista, excluyente,
¿no? Porque pues no es lo mismo estar viendo la telenovela del 9 de Canal 2 que estar viendo la serie en el Netflix, ¿no? Incluso el nombre cambia, el concepto, y eso ya te da un estatus diferente, ¿no? Te implica que tienes la posibilidad económica de acceso, de herramientas también de acceso a ese tipo de contenidos, pero que no marcan una diferencia real en los temas, siguen siendo monotemáticos, y aquí el problema es que estas plataformas de contenidos y los medios innombrables siguen marcando, siguen formando la opinión pública, ¿no? La llamada opinión pública, y siguen construyendo también el sobrevalorado sentido común, me parece a mí, porque las dos cosas tienen que ver con el pensamiento homogéneo, con la opinión homogénea, con que no estoy yo hablando de lo que pienso o de lo que siento, sino que ya estoy mediado por lo que veo en el Twitter, por lo que veo en el Facebook, porque me están diciendo qué postura debo tomar, porque me están implantando conceptos como el socialismo, que a lo mejor no termino de extender en este contexto, pero que me siento con la necesidad, ¿no?, de hablar de ello para pertenecer a la opinión pública y manifestar ahí un poquito de sentido común. Me parece que ese es el peligro, ¿no? Tú decías, José Luis, en el programa pasado que habría que cambiar las cosas culturales, ¿no? Sí hay una responsabilidad en el gobierno que sí podría ponerle etiquetas a los contenidos, etcétera, pero creo que también la sociedad tiene que asumir su responsabilidad en el consumo de contenidos. O sea, dejar de estar sujeto a los mensajes que le mandan los medios y empezar a pensar por él mismo, ¿no? Construirse. No está mal salirse de la opinión pública, no está mal diferir con el sentido común, ¿no? Sería un ejercicio interesante, pero ahí sí la ciudadanía, los consumidores tienen que replantearse su responsabilidad en el consumo. Fíjate que me provocan un par de ideas sus comentarios. Hay una responsabilidad en el consumidor, digamos, cuando llega a la tiendita y ve el número de opciones que se le presentan. Hay una responsabilidad en el tendero también de buscar algunas opciones un poco más amplias, más nutritivas, más sanas. Hay una responsabilidad en el proveedor que le lleva los artículos que pondrá a la venta, y hay una responsabilidad en la producción, ¿no? Llevándolo al ambiente del periodismo, podríamos pensar que hay una responsabilidad empresarial en la calidad informativa, en los trabajadores del periodismo, en los que distribuyen esta información, que pudieran facilitarla, ponerla accesible, comprensible, y desde luego hay una responsabilidad en el destinatario final de toda esta información. Ahí, ¿se acuerdan ustedes que mucha gente hace la metáfora, dice que los medios de comunicación son la ventana del mundo, ¿verdad? Y bueno, pues enseñan lo que esa ventana puede alcanzar a ver. Quizás también necesitemos, con esta misma metáfora, pues microscopios y telescopios para que esta ventana tenga también unas ópticas más amplias, de mayor alcance, y que al final la información sea relevante, tenga algún beneficio directo y no sea distorsionada, no sea manipulada, no sea sesgada, ¿no? Con los ejercicios, con las responsabilidades que el ejercicio periodístico implica, pero también con el beneficio de los lectores. Estamos en Comunicación para Bienestar. ¿Quieren despedirse? No, básicamente creo que como idea final me gustaría subrayar justamente que los medios de comunicación digital, las estructuras digitales, las plataformas, creo que son relativamente jóvenes, es decir, ya como empresas, ya como internet ya formal, por así decirlo, bueno, pues desde el año tal vez 2000, principio de los años 2000, a mí me parece que están aún por construirse como los lenguajes que tendrían que permear justamente los contenidos de lo que se publica en internet.
me da la impresión de que mucho de lo que se publica en Internet pues es como un poquito espejo de lo que se publica en los medios de comunicación masiva. Creo que Internet, las redes sociodigitales, las comunidades, pues tienen que crear su propio lenguaje, tienen que crear su propio entorno, su propia dinámica incluso. Y creo que son como muy jóvenes, aún esas estructuras de comunicación, les queda como mucho tiempo por delante y creo que están como en ese trabajo, ¿no? De ir construyendo poco a poco pues ese lenguaje, esa estructura, ¿no? Que los caracteriza. Hoy creo que de lo que adolecen en muchos sentidos es que tienen como parangón ahí el mensaje que se genera en medios tradicionales, ¿no? Y creo que tendría que tener su propio entorno, ¿no? El medio es el mensaje por ahí, como dicen los clásicos. O el masaje. O el masaje. Pues yo, parafraseando al tigre, me gustaría pedirle a los medios innombrables que dejen de hacer contenido para jodidos, ¿no? No solo televisión, sino contenidos. Y que antepongan un principio de dignidad del consumidor. A los distribuidores les pediría que sean más exigentes con los temas, con la calidad de los contenidos, incluso con el lenguaje, ¿no? No es que yo sea una purista del lenguaje, que creo que sí lo soy, pero sí habría que tener más exigencia en los contenidos. Y en el consumidor, pues recomendarle, pedirle que cuando vaya a la tiendita, ¿no? Pues exija contenidos, productos saludables. Sí. Mardonio Carballo nos recuerda que en México hay 69 lenguas de pueblos originarios y prácticamente todo lo que encontramos en medios tradicionales y en medios sociodigitales está publicado en español. Por citar un ejemplo, necesitamos también codificar de manera accesible para toda la población. Esto ha sido Comunicación para el Bienestar, programa 2, temporada 1, reflexionando en los claroscuros del manejo mediático de la información. Hasta luego. El lenguaje. Las palabras. Construyendo ideas. Imaginando mundos. Somos encuentro. Somos comunidad. Somos actualidad. Somos Comunicación para el Bienestar.